peruano Luis Guillermo Lumbreras, autor de publicaciones que recorren la historia de la evolución nacional peruana desde su raíz hasta la crisis actual, asegura que lo que está ocurriendo en el Perú es un proceso revolucionario de la misma importancia al que lideró en su momento el caudillo peruano Tupac Amaru, líder de la gran rebelión contra la corona española. Hablaré esta noche con el doctor Lumbreras para conocer su visión histórica de lo que acontece hoy en el país sudamericano. Así empezamos en contexto. En contexto. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente en Contexto, este espacio de la octava. Me da mucho gusto saludarles y tal como ya apunté desde la introducción del mismo, en verdad me da muchísimo gusto tener la presencia de un intelectual peruano que se ha desarrollado en diferentes actividades cruciales y muy importantes, no solamente para el ámbito peruano, sino para la reflexión latinoamericana. Me refiero al doctor Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras es historiador, arqueólogo, antropólogo, educador. Es un hombre que ha impartido clases en diferentes universidades del Perú. Es de hecho también quien fundó la primera facultad de ciencias sociales en el Perú. Y recientemente ha hecho observaciones, análisis, reflexiones que me parecen cruciales para entender lo que está pasando desde hace ya varias semanas allá en el Perú, más allá del expresidente Castillo, más allá, algo que incluso se remonta a un levantamiento en contra de la colonia española, un levantamiento encabezado por Tupac Amaru. Él ha hablado acerca de ese tema. Doctor, me da mucho gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenido en Contexto aquí en la octava desde la Ciudad de México. Buenas noches, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto volver a platicar con usted. Escuché con mucha atención sus declaraciones en torno a que lo que se está viviendo actualmente en el Perú es algo que tuvo que haber ocurrido hace mucho tiempo. Y usted lo compara, establece un paralelismo con aquel levantamiento de Tupac Amaru II allá en el Perú. ¿Nos podría explicar para los mexicanos esta reflexión que usted ha hecho allá en el Perú? Bueno, pues mire, lo que se trata es que necesitamos entender cuál es la naturaleza del levantamiento que ahora nosotros estamos viviendo en el Perú. Esto es parte de un levantamiento generalizado, creo yo, que se hará en todos los países que hemos tenido nuestra vida sometida a la condición colonial europea. Pues en el siglo XVI, XVII, etcétera. Creo yo que lo que está ocurriendo es un alzamiento derivado de una condición extracolonial de nuestro pueblo. Lo que ha ocurrido es que cuando nosotros asumimos la condición de libres, comenzamos por continuar con la estrategia de apoyo a todo lo que realmente representó la colonia. La colonia, tanto en México, en Tenochtitlan, en fin, en general, toda el área mexica y toda la de Guatemala y Honduras y lo demás, tiene que ver con un proceso en el cual se produjo una partición. La llegada de los europeos a nuestros territorios no es un problema simple de cambio de la población, presencia de americanos y europeos, sino que representa también la segregación
de la población nativa, que fue sorprendida con una invasión que no tenía ninguna forma previa de que le permita entender a la gente, y eso fuera del dominio tecnológico que representaba la España que había vivido durante muchísimos siglos bajo la condición colonial frente a los turcos. En el caso de el Perú, esto tuvo una presencia muy dolorosa en pleno siglo XIX, cuando se producía la llamada emancipación, la llamada liberación de la condición colonial. Efectivamente, lo primero que hicieron quienes tomaron el poder en el Perú, nuestros antepasados directos, emprendieron una política en la cual se respetaba total y absolutamente todo aquello que había venido importado de España y eliminando todo aquello que tenía origen indígena. Tupac Amaru, el líder de un movimiento indígena previo a este siglo XIX, había levantado la tesis de que las condiciones de vida previas eran muchísimo más notables, de mayor vigencia e importancia que aquellas que estaba implantando la colonia española, y que por esta causa consideraba él que las cosas debían cambiar en el sentido de restaurar lo que había antes de la llegada de los españoles y cambiar radicalmente lo que estos habían interpretado o ubicado. Lo que ocurre es que nuestros criollos, es decir, los hijos españoles nacidos en nuestras tierras, entendieron las cosas al revés, porque comenzaron a aplicar una propuesta derechista radical en contra de las masas indígenas que se habían levantado previamente y impusieron un modelo criollo de gobierno en donde, por ejemplo, comenzaron por considerar que la lengua castellana, la lengua española, era la lengua oficial en el Perú y que, en consecuencia, todas las instituciones y todo el sistema debía ser convocado desde la perspectiva jurídica en general como una base, con una base hispánica. La lengua española se convirtió en la lengua oficial, pero cuando uno escucha eso simplemente parece muy simple, parece lógico además, ¿no? Porque había mucha gente hispanohablante. El problema es que al hacer eso, las casi 40 otras lenguas del Perú quedaron marginadas de la condición nacional. Se estableció la vigencia del castellano para todas las instituciones, la justicia, la salud, la educación, el trabajo, en fin, todo fue castellanizado. No es solo un problema del lenguaje, es un problema de manera de ser, de manera de hacer, de manera de entender las cosas. La salud, la educación, el trabajo, todo se vio envuelto por esta decisión que fue tomada en el caso del Perú en 1823, es decir, hace exactamente 200 años, en un congreso en el que quienes nos representaban a todos eran criollos exclusivamente, enemigos en ese momento de las masas indígenas que habían sido vencidas por el virrey Abascal en el Perú. Y eso determinó una ruptura, una fragmentación que hasta ahora vivimos. El levantamiento en el Perú es entre dos fuerzas. El levantamiento que hacen las personas que están al otro lado del muro, que son los indígenas y aquellos que de una u otra forma nos sentimos muy próximos a ellos
y de una u otra forma participamos en parte de sus modelos de vida, y los otros, que son los que gobiernan, que son los que tienen la lengua castellana como indicador principal de vida, que son los que